Bueno, hoy usted conmigo va a decir, podría ser Jonás. Podría ser Jonás. ¿Listo? ¿Está conmigo? Vamos a irnos al libro de Jonás, por favor. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a meditar en la vida de un personaje bíblico, de este personaje bíblico, con la intención de ver nuestra propia vida y nuestra urgente necesidad de Cristo. Por lo general, cuando nosotros hablamos de Jonás, hay tres palabras que se vienen a nuestra mente, ¿no? ¿Cuáles son? Jonás. ¿Qué se viene a nuestra mente cuando pensamos en Jonás? Desobediencia, terquedad, rebeldía, cierto, eso es lo que se viene a nuestra mente. Pero el nombre Jonás significaba mensajero y el nombre de su padre, fidelidad. O sea que el propósito de la vida de Jonás era ser un mensajero fiel, ¿cierto? Entonces, aunque lo reconocemos por estas palabras de rebeldía, desobediencia y terquedad, podemos recordar que Jesús habla de él en Mateo 12:41 y lo menciona diciendo que es un portador de un gran mensaje. Mira lo que dice Jesús sobre Jonás. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Ahí caemos nosotros, ¿no? Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. O sea, Jonás le habló a Nínive y Nínive se arrepintió. Jesús está diciendo ese mensaje. Jonás es reconocido por Jesús como un gran profeta. Entonces, la intención de hoy, aunque vamos a resaltar algunas actitudes de Jonás que no agradaron a Dios, no es centrarnos a juzgar a Jonás y quedarnos nosotros tranquilitos. Uy, no, ese Jonás tremendo. No. La intención es poder vernos a nosotros mismos en esa historia y darnos cuenta que no distamos mucho de Jonás y que si estuviéramos en los zapatos de Jonás, tal vez haríamos cosas peores de las que hizo Jonás. Entonces, hoy usted y yo vamos a mirarnos a través de la vida de Jonás para ver, al igual que la vida de Job, la vida de Jonás también es un ejemplo que puede ser aplicable a cada uno de nosotros. Vivieron experiencias que pueden ser aplicables hoy a nosotros. Así que no vamos a juzgar a Jonás, sino que nos vamos a mirar a nosotros. Mateo 7, versículo 3 y 5 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, no vamos a querer sacarle la astilla del ojo de Jonás. Vamos a quitarnos el tronco que hay en el nuestro. Sí, vamos a podernos ver. Entonces, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a quitarnos la viga que hay en nuestro ojo para que podamos ver el estado de nuestro corazón mirando la vida de Jonás. El libro de Jonás está lleno de muchas enseñanzas. En el capítulo 1 y capítulo 2 nos muestran a este Jonás que Dios le da una instrucción y desobedece. Y en el capítulo 3 y 4, después de pasar un tiempo en el pez y en la tormenta, nos muestran un Jonás que va y obedece con una actitud un poco reservada de su corazón. Entonces, algunos escritores han dicho que el libro de Jonás es similar a la parábola del hijo pródigo, que el capítulo 1 y capítulo 2 nos habla del hijo pródigo, del que se va de la casa. Y el capítulo 3 y 4 nos habla del hijo mayor que se queda con mala actitud. Entonces, ahí en el libro de Jonás podemos ver el ejemplo de la parábola, ese ejemplo. Y podemos ver a un padre que muestra su corazón haciendo la pregunta, no puedo estar feliz porque mi hijo ha vuelto. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, vamos a empezar. Jonás 4:10. Listo, dice, ¿no habría yo de compadecerme? Le dice Dios a Jonás de este pueblo, y al hijo mayor le dice, ¿no habría de estar feliz porque el hijo ha vuelto? Entonces, ¿qué nos muestra Dios sobre el corazón humano a través de la vida de Jonás? Primero,
Muchas veces queremos un Dios de nuestra propia creación. Muchas veces queremos un Dios de nuestra propia creación. Jonás quería un Dios que actuara como él consideraba era correcto. No como Dios era, como Jonás consideraba que Dios debía actuar. Entonces, de acuerdo a los conceptos que Jonás tuviera de amor, de fidelidad, de gracia, de justicia, con esos conceptos quería Jonás que Dios actuara. Entonces, Jonás consideraba qué tipo de gente Dios debía castigar y qué tipo de gente Dios debía ayudar. ¿Se parece a nosotros? Entonces, cuando el verdadero Dios, no la falsificación que Jonás tenía en la mente, lo manda a que vaya a predicarle a un pueblo malvado, lo primero que Jonás dice es, yo no voy allá. Nos pasa a nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1, versículo del 1 al 3 del libro de Jonás. En casa luego pueden leerse esos 4 capítulos. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Me puede pasar a mí? ¿Me enojo cuando Dios no hace lo que yo considero correcto? Vaya pensándose. Y sí, nos pasa. Yo me he identificado muchísimas veces con el Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando veo que los malvados reciben buenas noticias, mientras los justos viven en angustias, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono si Dios decidiera perdonar a aquellos que han hecho maldad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Si Dios quisiera traer indulgencia a aquellos que han hecho maldad, ¿cómo reacciono yo? Y yo en angustia mientras tanto. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros cuando van a libertar a ese preso? ¿Cómo es posible después de toda la maldad? Y eso que no... ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a lo que Dios quiere hacer? Actuamos conforme al Dios que nosotros hemos fabricado, a una falsificación. Y Jonás hizo eso. Jonás no se imaginaba que Dios le iba a pedir que fuera al pueblo malvado a predicarle la buena noticia. Primero, porque no era un camino fácil para Jonás, ¿no? Debía llevar el mensaje a un pueblo perverso, a un enemigo de su tierra. Eso es como si dijera, llévale un mercado a ese que ha hablado de ti hasta decir ya no más. Y sí, claro, Señor, con todo el corazón. ¿Ah? Entonces, la decisión de ayudarlos no era fácil. Jonás tenía que morir a su orgullo, tomar su cruz y seguir. Hasta entonces, hasta ese momento, ningún profeta había sido enviado a un pueblo gentil. Solo los profetas eran enviados al pueblo de Dios. O sea, que se tuvieran que desplazar desde su casa, desde su tierra, a un pueblo gentil, nada. Para Jonás era ¿cómo? O sea, aparte, un profeta, a mí me van a mandar para allá. Estaba peleando con su orgullo para no obedecer al Señor. No pensemos tanto en Jonás, pensemos en nosotros, cómo actuamos frente a ello. Y no solo morir a su orgullo, sino ahora ir al pueblo malvado, al archienemigo de su tierra. O sea, no bastaba con que tenía que desplazarse y morir, porque nunca se le pedía a un profeta que hiciera eso, sino que tenía que ir a compartirle el mensaje de salvación a un pueblo malvado. Y Asiria era uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Y Jonás decía, aparte, voy y me matan. O sea, no había ninguna forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente quiénes son buenos y quiénes son malos. Entonces queremos decirle a Dios, bendice a los buenos y castiga a los malos. Pero usted y yo realmente no sabemos quién es bueno ni quién es malo, porque en teoría todos somos malos. Entonces, ¿deberían castigarnos? Bueno, entonces,
Lo segundo, confiamos demasiado en nuestros propios argumentos. Jonás tenía un problema con la tarea que se le había asignado. Jonás capítulo 4, versículo 2. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Será que nosotros en nuestro corazón sabemos que las razones de Dios frente a cada circunstancia son mejores que las nuestras? ¿O cuántas veces nosotros determinamos lo que es mejor conforme a nuestros propios argumentos? Vámonos pensando. A veces no confiamos en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tenemos nuestras propias razones. En el huerto del Edén, Adán y Eva actuaron basado en sus propias razones. Como Dios no les explicó por qué era que había un problema con ese árbol, cuando la serpiente vino a su encuentro, ellos sacaron sus argumentos y al final hicieron su propia voluntad. Jonás hizo lo mismo. No, eso Dios me manda para allá, la gente se arrepiente, los bendice y yo quedo en ridículo. Tenía sus propios argumentos. Tenemos nosotros nuestros propios argumentos y a veces eso no nos deja confiar en que lo que Dios está haciendo en nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Me encanta, bueno, ya que Shakira está de moda, nosotros deberíamos hacer algo que dice Shakira, que cuando nos encontremos con el Señor deberíamos decirle, se me acaba el argumento y la metodología. Cuando aparece frente a mí tu soberanía. Listo, no tengo argumentos ni con qué pelear con Dios. ¿Qué argumento tenemos nosotros para ganarle una pelea al Señor? Cuéntenme. Pero lo hacemos, descaradamente nos paramos frente a la soberanía de Dios a pelearle. Y Jonás lo hizo y terminó pues pasando duros momentos de tormenta. Y nosotros a veces confiamos demasiado en el argumento que tenemos. La palabra de Dios dice que llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, porque se levantan argumentos. Entonces, a veces no confiamos. Recuerde que la voluntad de Dios es buena. Nos pasa a todos. ¿Sí nos pasa? Tenemos sospechas de la voluntad de Dios. Tenemos nuestras sospechas. Tercero, dudamos del carácter bondadoso de Dios. Jonás dudó de la bondad, la sabiduría y la justicia de Dios. ¿Lo hemos hecho nosotros? ¿Dudamos que Dios es bueno, soberano, sabio y justo? Tal vez todos hemos tenido esa experiencia frente a un diagnóstico de un examen. ¿Dudamos en ese momento de la bondad de Dios? Yo he estado sentada en esa silla cualquier cantidad de veces. ¿Dudamos que Dios es bueno cuando vemos un diagnóstico? ¿Dudamos que Dios es bueno cuando no ha salido la oferta laboral? ¿Dudamos de la justicia de Dios cuando hay un problema en la familia? Jonás dudó de la bondad de Dios. Lo hacemos nosotros a veces. Dudamos de eso. Y esto puede ser una actitud muy común. En la parábola del hijo pródigo, los dos hijos dudaron del amor del padre. El hijo menor no confiaba en el amor de su padre. Por eso corrió y pidió toda la herencia y se fue a un país lejano. El hijo mayor se quedó, pero tampoco confiaba en el amor de su padre. Se quedó físicamente, pero su corazón no estaba con el Padre. Entonces, a veces nosotros no confiamos, dudamos de que Dios es bueno. Y a veces pensamos que si nos rendimos por completo a la voluntad de Dios, Dios no nos va a asegurar el gozo. O sea que cuando nos rendimos por completo ante Dios, lo que viene es malo. Tenemos esa idea y no confiamos de que un Dios que nos amó de tal manera, que se entregó a sí mismo y vino a habitar en nosotros, es digno de nuestra confianza. ¿Podemos creer que ese Dios que se entregó y murió en la cruz es digno de nuestra confianza? Nosotros no moriríamos por ninguno y nos decimos confiables. Pero tenemos a un Dios
que se hizo carne y bajó y murió. Y bueno, Jonás desconfió de la bondad de Dios, pero no sabía nada de la cruz. Usted y yo tenemos la cruz. ¿Cuál es nuestra excusa? Sí, porque Jonás todavía no conocía a Jesús. Pero usted y yo que conocemos a Jesús, ¿cuál es nuestra excusa para dudar del amor de Dios, de su bondad, de su justicia? Nos hemos puesto a pensar. Bueno, entonces, 4, somos ciegos a nuestro pecado. Jonás no podía ver su propio pecado. ¿Será que somos ciegos a nuestro propio pecado? Recuerde que cuando Jesús se encuentra con el joven rico, él cree que no tiene pecado. Y a veces nos pasa así. Creemos que no tenemos pecado. En ocasiones pensamos que si asistimos a la iglesia, somos en teoría buenos, tenemos prácticas religiosas, entonces hemos hecho nuestra parte y a Dios le toca hacer la otra. Entonces Dios nos sale a deber, ¿sí? Y entramos con reclamaciones. Entonces Dios está obligado a bendecirnos. Y eso pensaba Jonás. O sea, yo soy un profeta, Dios está obligado a cuidarnos. Entonces, por ello Jonás no podía ver su propio pecado. Por eso no podía ver su independencia de Dios, su indiferencia al prójimo, el orgullo, la autosuficiencia, su miedo, su ira. No podía ver todo lo que estaba en su corazón porque no confiaba en Dios. Entonces, hasta que usted y yo no veamos nuestro propio pecado, no vamos a poder descansar en la misericordia de Dios, en la que tiene con nosotros y en la que tiene con nosotros. Cuando nosotros decimos, la verdad que Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿sí? Si ha tenido misericordia conmigo, lo puede tener con el otro, ¿no? Pero cuando yo creo que no soy tan malo, o sea, que Dios no derramó tanta gracia sobre mí como derrama sobre el otro, se me olvida la misericordia. Entonces, a veces somos ciegos a nuestro propio pecado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Muchas veces, solo a través del sufrimiento es que nos damos cuenta de nuestra ceguera, de lo orgulloso que puede ser nuestro corazón. O sea, en medio de la tormenta. Recuerde que Jonás se va para Tarsis, listo. Y Dios que no pasa una, ¿verdad? Bueno. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Él creía que se iba como nosotros. Le mandó una tormenta. Y apareció la tormenta. Y Jonás pensó que se podía escapar del Señor y aparece la tormenta. Y los marineros corrían de un lado para otro y todo el mundo, y Jonás durmiendo. Y entonces aparece el pez. Que el pez simboliza como esta ayuda del Señor, ¿verdad? Como este encuentro de Dios para que reflexionemos sobre nuestra propia vida. Estamos en la inmunda, pero ese momento es clave, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. Ese es el momento en que nos damos cuenta, de verdad que yo sí era orgulloso, de verdad que sí andaba, indiferente. O sea, en ese momento del pez es que nos vamos a dar cuenta del estado real de nuestro corazón. Entonces, el sufrimiento nos permite eso. No hay mejor lugar que ese, porque nos permite vernos a nosotros. Y es donde Dios puede formar una fe firme, su esperanza, su amor, su paciencia, su humildad y el dominio propio. Quinto, a veces no nos interesa lo que a Dios le interesa. A veces no nos interesa lo que a Dios le interesa. A Jonás poco le interesaba el prójimo, fuera de su núcleo. A Jonás no le interesaba el prójimo. Un mensajero fiel, un profeta que estaba más interesado en cuidar a la nación militarmente, que no le invadiera otro pueblo, que ir y llevar el mensaje de salvación a un pueblo dolido. ¿Cuál era la tarea de Jonás? Llevar el mensaje, pero estaba más preocupado de que no vinieran a invadir a su tierra que enviar el mensaje. Entonces, a veces el centro de nuestras preocupaciones es nuestra propia necesidad física y material. ¿Cuántos de nosotros hemos trasnochado pensando en el que no conoce a Jesús? Ay, Señor, no he podido dormir por esas personas que no te conocen, Señor. ¿Cuántos? Cuénteme. Señor, no he podido pagar la energía. Jehová, la cuenta del banco. Señor, el examen médico. ¿Cierto?
¿Cuántos de nosotros hemos pasado una noche, Señor, hoy no quiero dormir porque voy a orar por esos vecinos míos que no te conocen? Ninguno. ¿Por qué? Porque a veces no nos interesa lo que a Dios le interesa. ¿Y qué le interesa a Dios? Que las personas lo conozcan. Parece, es duro para nosotros, pero realmente es eso. Y mire, muestra de ello en Jonás, en el capítulo 1, vemos cómo Jonás se fue a dormir con tremendo problema que tenía encima. O sea, va huyendo, se desencadena una gran tormenta y se fue a dormir. Para que vea si le importaba, ni los que iban en la barca ni nadie. Se fue a dormir. Cuando se fue a dormir los marineros buscaron entre ellos, ay, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién fue? Clamen a sus dioses y pregunten. Cuando ven que han clamado a todos y ninguno, no se calma la cosa, dice, Jonás. Y el capitán del barco va a despertar a Jonás. Jonás, ¿no te das cuenta? O sea, estamos todos estresados. Y Jonás estaba muy tranquilo. Dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Dice el texto. Levántate, clama a tu Dios que se fije en nosotros y no perezcamos. ¿Cómo no puedes ver que estamos a punto de morir? Jonás, mire lo que es Dios. Jonás huyó porque no quería ocuparse de sus enemigos o de los paganos. Y Dios lo hizo ocuparse de sus enemigos en el barco. De que a través de que él fuera lanzado, dice que estos hombres buscaron a Dios. Entonces, no vamos a escapar del propósito de Dios. Les cuento. Entonces, Dios le mostró que él necesitaba verse no solo como una comunidad reservada, sino como el mensaje de salvación es para todos. Dios quiere que su mensaje llegue a todos. El mundo no verá quién es nuestro Señor si nosotros no extendemos la misericordia a los demás. Entonces, ¿me parezco un poco a Jonás? A veces un poquito. Entonces, a veces Jesús no es realmente el centro de nuestra vida. Jonás no tenía clara su lealtad. La relación de Jonás con Dios no era lo principal para él. Su amor por la nación centraba la lucha del trono de su corazón. A Jonás le importaba era que su nación no fuera atacada, más que su Dios. Por eso luchaba la lealtad al pueblo o la lealtad a Dios. Cuando Dios lo manda, ve y levántate, ve a Nínive. En el corazón de Jonás estaba mi lealtad con el pueblo, mi lealtad con Dios. Porque si voy y le predico a Nínive, los de Nínive, que son malos y ya hecho maldades al pueblo anterior, ¿qué va a decir el pueblo? Mi lealtad. Entonces, a veces nuestro corazón también entra en conflicto, porque Dios y su amor no constituyen la capa más importante de nuestra identidad. Por ejemplo, podemos creer que Jesús murió por nuestros pecados, que nos ha dado vida eterna y salvación, pero nuestra seguridad está basada en el salario, o está basada en el patrimonio, o está basada en la opinión de los demás. Sí, entonces nos parecemos. El profeta había sustituido a Dios como la mayor alegría y razón y amor de su vida por el pueblo. Entonces vamos a hacer, Timothy Keller, un escritor, nos dice esto, mire. Cuando decimos te serviré, te seguiré, te amaré, me comprometeré, Dios, si me das esto, entonces esto es lo que es verdaderamente importante para nosotros. Eso es nuestro Dios, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra confianza está en eso. Si le digo, Señor, si tú me abres esa puerta, yo, Señor, voy a amarte. Mi Dios es esa puerta. Entonces, para Jonás, era su pueblo, no era Dios. Entonces, Dios está, pero hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Dios está interesado en que nuestro corazón sea transformado. Y que hoy podamos nosotros decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Ya nos revisamos, te puede ir mirando. A veces tengo un propio Dios que espero que haga lo que yo quiero.
A veces confío demasiado en mis propios argumentos. Dudo del carácter amoroso de Dios. Cuando enfrento un reto, dudo que Dios me ame. Soy ciego al pecado y cuando alguien me lo señala, digo, ese es mi enemigo. A veces no me interesa lo que a Dios le interesa. Jesús no es el centro de mi corazón. Tengo una lealtad dividida en mi corazón. Entonces, Dios va a usar todo a nuestro alrededor para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, Dios usó una tormenta para recordarle a Jonás que Él es el Dios de cielo y tierra, que Él es soberano. Entonces, Dios va a usar tormentas en nuestra vida para recordarnos que Él es soberano. No es fácil, pero Él nos va a recordar que Él es soberano. Y usó la misma tormenta para que unos marineros lo vieran a Él. ¿Sí? O sea, eso fue una doble vía, una tormenta de doble vía. Estaba mostrándole a Jonás que Dios era soberano. ¿Qué crees que vas a esconderte de mí? Yo soy soberano. Y le mostró a los marineros que Dios podía ser cercano. Usó un gran pez para recordarle a Jonás que él siempre llega a tiempo. Me encanta porque llegó preciso cuando lo tiraron al agua. Ni antes ni después, en el momento exacto. Porque en medio de una tormenta cae y no se sabe dónde cae, ¿cierto? Pero ahí estaba Dios mostrando su fidelidad. Que en medio de nuestras tormentas, Él es Dios. Que Él siempre llega a tiempo, es un amigo fiel y es quien guarda y preserva nuestra vida. Dios es el que guarda nuestra vida. Él es el que nos cuida. Usó a Jonás y el mensaje para que este pueblo mirara al Señor y reconociera su maldad. Entonces, Dios va a usar muchas cosas para que usted y yo nos veamos nuestro corazón. Listo. Usó una planta. Bueno, les recuerdo que les dije que 3 y 4, los capítulos 3 y 4 nos muestran este hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, donde obedece pero con mala gana. ¿Alguna vez usted hizo así con los papás? Vayan a la tienda y usted va bravo. Eso no es obedecer. Les cuento. Eso no es obediencia, la obediencia es con buena gana. Bueno, Jonás va a Nínive después de que sale del pez, porque el pez lo lleva a la orilla. Listo. Jonás va a Nínive y predica un mensaje que todo el mundo, todos, se arrepintieron de sus malas acciones. Imagínense. Es como si llegara aquí a Monteriero queda uno. O sea, así. Y Jonás se enojó. Se enojó porque se arrepintieron. Listo. Entonces se fue al desierto, hacía calor, hizo como una ranchita y Dios hizo salir una planta. Una planta. Y la planta lo cubrió y Jonás estaba bien cómodo. Entonces Dios, que estás cómodo. Dios hizo salir un gusano que se comió la planta. ¿Por qué? Porque usó la planta Dios para mostrarle a Jonás y a nosotros lo fácil que es hacer ídolos en nuestro corazón cuando estamos en la comodidad. Apenas Jonás lloró por la planta y todo. Y Dios, tú no la hiciste, tú no la formaste, tú no la creaste y lloras por ella. Ahora yo por ese pueblo, ¿cierto? Entonces, usó el pequeño gusano para derribar el ídolo y sacar a relucir la ira que había en el corazón de Jonás, el resentimiento y la falta de misericordia. Entonces, a veces Dios va a usar muchas circunstancias en nuestra vida para revelarnos qué hay. ¿Podríamos ser Jonás? Podríamos ser Jonás. Pero bueno, nosotros hoy tenemos una esperanza enorme. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Jesús murió por nosotros y puede transformar nuestro corazón. Pero no hay transformación sin rendición y entrega,
sin decirle, Señor, aquí te entrego este corazón lleno de ira, lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de rencor, resentimiento y de lo que no creemos que a veces tenemos. Te lo entrego, Señor, ayúdalo, transfórmalo, ¿sí? Y tal vez Dios nos permita atravesar una que otra tormenta para que nuestro corazón sea transformado. Entonces, que hoy le podamos decir al Señor, Padre, la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha enviado a nosotros ir y hacer discípulos a las naciones. O sea, nosotros somos un pequeño mensajero fiel. Somos un pequeño Jonás, llamados a ir y predicar la buena noticia a pueblos hostiles, al jefe que me cae mal, ¿verdad? Al compañero de trabajo, a la familia extendida. Estamos llamados a ir y predicar el mensaje, que lo podamos hacer y que le podamos decir, Señor, con un corazón agradecido por lo que has hecho, un corazón obediente, porque Dios es bueno y fiel. Dios le mostró a Jonás que él podía tener un corazón bondadoso, así como le dijo al hijo pródigo, al hijo mayor, ¿cómo no me voy a alegrar que este hijo mío que estaba perdido ha vuelto a casa? ¿Cómo no me voy a compadecer de esta nación? Dios lo hace con nosotros. Se compadece de nosotros y nos da una nueva oportunidad. Así que podamos decirle, Señor, yo quiero ser hoy como Cristo. Aunque a veces tenga un corazón de Jonás, hoy quiero ser como Cristo. Haz tu carácter en mí, Señor. Y quiero invitarlos a orar. Quiero invitarlos que medite allí, pueda meditar en qué cosas se parece a Jonás. Identifíquelas. Mientras se pone de pie, va pensando o se queda sentado, no sé, va pensando en qué cosas mi corazón se parece al de Jonás. Si hay un Jonás en mí, si muchas veces quiero un Dios que actúe a mi manera, si a veces confío demasiado en mis ideas, en mis argumentos, en las fortalezas de mi mente, si dudo del carácter bondadoso de Dios, de su amor, de su justicia, de su cuidado, de su protección, de su provisión, de que está cercano, de su poder para transformar mi vida y la vida de los otros. A veces puedo dudar de mi Dios, de que no tiene el control sobre esta circunstancia, de que le quedó grande la circunstancia, de que tal vez no me pueda sacar de este pozo de la desesperación y que tal vez mis pies siempre se queden enlodados. Mi corazón a veces se llena de dudas, de miedos, de incredulidad. ¿Será posible que Dios sí pueda transformar? ¿Será posible que Dios sí pueda hacer algo con esta nación? ¿Será que a Dios le quedó grande el mundo, el universo? Perdónanos, Padre, cuando dudamos de ti, cuando ponemos nuestra mirada en los eventos, en las circunstancias, en las situaciones, en los retos de la vida diaria, y quitamos nuestros ojos del autor y consumador de la fe. Cuando dejamos que nuestro corazón se turbe y nuestra mente divague en ideas que no son tuyas, Dios. Cuando solo pongo mis ojos en mí. Perdónanos, Señor. Perdónanos cada vez que hemos sido ciegos a nuestro pecado. Abre nuestros ojos, Jesús. Quita la venda que hay en nosotros que no nos deja ver el corazón, Señor. Lo engañoso que puede ser, lo lleno de orgullo, de ira, de resentimiento, de rabia, de dolor. Hoy queremos rendirte nuestro corazón y queremos pedirte, Espíritu Santo, que cambies este corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible a ti, un corazón que se rinde, que te busca. Gracias, Dios, porque a través de tu Espíritu tú me permites verme. Gracias, Dios. Gracias por cada experiencia de dolor,
porque reconozco que me hizo bien haber sido afligido, porque entonces aprendí a conocerte, Dios. Si miro atrás, me doy cuenta que cada experiencia de dolor me ha hecho bien, porque me acercó a ti, Señor, porque avivó mi amor por ti, mi confianza. Gracias, Dios. Gracias porque hoy quiero que me interese lo que te interesa a ti, Jesús. Porque quiero que me interesen los corazones dolidos, los niños desamparados, los que claman, Señor, los que te necesitan, aquellos que son pobres no solo físicamente, sino pobres en su corazón, Señor, porque de ellos es tu reino, Padre. Que me interese tu palabra, Señor, que me interese el mensaje del reino, que me interese conocerte, Jesús, que me interese lo que te interesa a ti, Señor, porque yo sé que tú tienes control, Señor, de todo aquello que me angustia, y que tú proveerás conforme a tu justicia, conforme a tu bondad. Gracias, Señor. Te pedimos que seas el centro de nuestro corazón, nuestro Dios, nuestro Señor y dueño. Tú eres nuestro dueño, Señor. Mi lealtad está contigo. Mi lealtad está contigo, Dios. Ayúdanos, Padre, a no sustituirte, Señor. Perdónanos por los ídolos que hemos hecho en nuestra comodidad. Perdónanos, Señor, porque a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que nos inclinamos, rendimos, le damos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro corazón a cosas. Perdónanos, Señor. Y quitamos nuestra mirada del autor de la fe. Gracias por cada gusano que vino a mostrarnos que teníamos ídolos en nuestro corazón. Pedimos hoy que tu gloria, Señor, invada nuestra vida y que hoy nuestros ojos sean abiertos para ver ese que viene caminando en medio de la tormenta, a Jesús, quien camina rumbo a la barca donde estoy, que pueda verte, Señor. No eres un fantasma, eres mi Dios, que camina sobre todo, que camina sobre la dificultad, que pueda poner mis ojos en ti, Señor. Y aunque ruja el mar, aunque esté embravecido, Señor, aunque hayan vientos, aunque caigan las fuertes gotas de la lluvia, yo pueda confiar, Señor, que estás con nosotros, con nuestros hijos, con esta generación, Señor. Tú estás con ellos, con nuestros ancestros, Señor. Tú estás con ellos. Gracias, Padre. Podamos adorarte esta mañana y saber que hay esperanza. Y si puedes correr y abrazarte a los brazos de tu Padre, decirle: Señor, hay esperanza para mí. Hay esperanza para mí, Señor. Aunque tenga un corazón como el de Jonás, hay esperanza, porque tú me has sellado con tu Espíritu, Señor. Te adoramos esta mañana y te damos gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Haz un milagro en nosotros, Jesús. Transfórmanos. Creemos lo que tu palabra dice, Señor, que nos has hecho una nueva criatura en Cristo y que las cosas viejas pasaron y que hoy son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque podemos caminar en confianza y esperanza de que nuestro Dios es poderoso y el que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla en Cristo Jesús. Amén. Amén.